Saludos, mi nombre es Antri Tineo Correa. Soy estudiante de medicina de la Universidad Católica del Cibao y en el día de hoy les estaré haciendo una demostración acerca de cómo hacer un buen examen físico del aparato respiratorio. Veamos. A la hora de comenzar un examen físico, se deben tener algunas pautas en cuenta. Lo primero es que el paciente debe estar preferiblemente sentado y con el tórax desnudo. El área donde se va a realizar el examen físico debe tener una buena iluminación para describir con exactitud las características de la piel y de los espacios intercostales. Y lo tercero es que siempre se debe respetar el pudor de la persona. Debemos tener en cuenta que existen planos en el tórax, específicamente 4 planos. El primero es el plano anterior, tenemos un plano posterior y tenemos 2 planos laterales. Siempre se debe comenzar por el plano posterior, luego por los 2 planos laterales y finalmente por el plano anterior. En el plano posterior lo debemos observar de arriba hacia abajo para ver si no hay ningún tipo de anormalidad. Vemos la piel, la distribución del pelo y vemos si no existe ninguna deformidad estructural como la escoliosis. Luego pasamos a los planos laterales, donde el paciente debe tener la mano en las nucas. Por favor, póngase la mano en la nuca. Entonces debemos observar cada plano detalladamente desde arriba hacia abajo, como por ejemplo para ver si hay tiraje intercostal. Observamos aquí. Luego pasamos al plano anterior, donde también vamos a observar todas las características específicas. Por ejemplo, debemos observar que haya una simetría tanto en el tórax derecho como en el tórax izquierdo. También debemos observar si existe alguna anormalidad, como por ejemplo el petum excavatum o el petum carinatum. También debemos observar el diámetro anteroposterior del tórax, porque esto me indica a mí que puede haber un tórax en tonel. Otra cosa que debemos inspeccionar son las manos del paciente. ¿Por qué las manos del paciente? Porque hay ciertas patologías donde me van a indicar que hay una afección pulmonar. Por ejemplo, si el paciente tiene las manos cianóticas, yo puedo sospechar de una fibrosis pulmonar. También debemos inspeccionar si el paciente está utilizando los músculos accesorios de la respiración y si la respiración es simétrica y regular. Por último, debemos observar la posición de la tráquea sobre la horquilla external, que debe estar en la línea media, y debemos observar la expansibilidad que tiene el tórax del paciente. Ahora seguimos con la palpación, donde lo primero que se le va a preguntar al paciente es si este tiene algún tipo de dolor espontáneo en el tórax, y luego se va a corroborar la expansibilidad del tórax mediante la maniobra vértice y vértice y base del plano posterior y del plano anterior. Empezamos con el tórax posterior con la maniobra vértice-vértice, donde vamos a colocar las manos sobre los músculos trapecios y el pulgar debe estar a nivel de la primera costilla. Luego se debe traccionar un poco hacia adentro y se le va a pedir al paciente que inspire. Inspira. Y vemos cómo el tórax se expande correctamente. Ahora seguimos con la maniobra base-base en el plano posterior, donde se deben colocar las manos en la región posterolateral del tórax a nivel de la 10ª costilla, y se debe traccionar ligeramente hacia adentro para tratar de juntar los pulgares y pedirle al paciente que inspire. Inspira. Y vemos cómo el tórax tiene una buena expansibilidad. Ahora verificamos la expansibilidad del plano anterior. Debemos colocar las manos a nivel de la parrilla costal, donde se va a tratar de traccionar hacia adentro para juntar los 2 pulgares, y se le va a pedir al paciente que inspire. Inspira. Y vemos como el tórax tiene una buena expansibilidad.
También es importante verificar si el paciente tiene frémito. Un frémito no es más que las vibraciones de las cuerdas vocales durante la fonación. Y la presencia de esta me puede indicar algún tipo de patología. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las manos en la parte posterior del tórax y le vamos a decir que mencione la palabra 33. Menciona 33. 33. Sigue. 33. Sigue. 33. Esto es de gran importancia, puesto que si están aumentadas, esto me puede indicar de que el paciente tiene algún tumor pulmonar o neumonía. Si está disminuido, el paciente puede tener enfisema pulmonar o puede tener un derrame pleural. Y difuso me puede indicar que el paciente tiene una enfermedad obstructiva crónica conocida también como EPOC. Ahora seguimos con la percusión, donde se va a percutir tanto el plano posterior como el plano anterior. Primero vamos a empezar en el plano posterior, pero hay que tener en cuenta que se van a hacer con las falanges distales del dedo índice y del dedo medio, y que estos dedos deben quedar específicamente en los espacios intercostales y nunca en la costilla. Veamos. Se debe percutir desde el vértice de los pulmones hasta la base. Por ejemplo, y se debe comparar nuevamente este hemitórax con el otro hemitórax para ver si hay algún tipo de discrepancia. Ahora seguimos con el plano anterior, donde debe percutirse también desde el vértice hasta la base. Por ejemplo, y igualmente que en el plano posterior, se debe comparar los sonidos de cada hemitórax para ver si hay alguna diferencia. Es de gran importancia médica saber distinguir los diferentes sonidos a la percusión. Por ejemplo, si escuchamos hiperresonancia, el paciente puede ser que esté cursando con una crisis bronquial o que tenga un derrame pleural. Si el paciente tiene timpanismo, puede ser que esté padeciendo de un neumotórax o si tiene matidez de una neumonía. Y finalmente vamos a realizar la técnica de la auscultación con el fin de poder escuchar cualquier tipo de ruido patológico o simplemente el ruido normal de los pulmones. Para esto se va a utilizar un estetoscopio, el cual se va a colocar y luego se va a empezar a auscultar desde el vértice a los pulmones de manera en escalera. ¿Cómo de manera en escalera? Bueno, pues yo ausculto aquí. El paciente debe hacer una inspiración un poco profunda, respira. Y luego ausculto en el hemitórax contralateral, inspira, inspira. Así mismo, otra vez. Y eso también se hace en el plano posterior, desde el vértice hasta la base. Inspira, 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 inspira. Es de gran importancia saber distinguir los tipos de sonido, puesto que esto me va a indicar algún tipo de patología, como por ejemplo no debemos de olvidar plasmar todos los datos obtenidos en el paciente en la historia clínica para que estos tengan una correcta evaluación. Muchas gracias.